Señor, te damos gracias, Señor, por quién eres, Señor, por esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos que estás haciendo una obra, Señor, preciosa, Señor, que no merecemos, Señor, que jamás podríamos pagar, Señor, pero que tú pagaste, Señor, en la cruz. Nos redimiste y ahora estás trabajando en nosotros. Ya estás terminando esta obra, Señor, y sabemos que la vas a terminar. Estamos, como dice tu palabra, persuadidos de eso, Señor. Que el día que nos lleves contigo, Señor, esa obra va a ser terminada. Pedimos en esta noche, Señor, que nos hables, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra, que hoy sea uno de esos momentos, Señor, en que uses tu palabra, Señor, para trabajar en nosotros. Podamos conocerte más, a raíz de eso, Señor, a amarte más, obedecerte más. Vamos a ser los hacedores de tu palabra que tú quieres, Señor. Y no de ores olvidadizos, Señor. Cárgate tú, Señor, de hablar, Señor. No permitas que yo estorbe en nada, que yo eh, dificulte en nada, Señor. Trabaja, Señor, en nuestros corazones también, Señor. Prepara los corazones para recibir tu palabra. Quita distracciones, Señor. Quita eh, cualquier cosa, Señor, que pueda estorbar. Y llénanos de tu espíritu, Señor. Que podamos también escucharte, Señor. Que no tenemos dudas de que vas a hablar. Vemos todo esto y te damos gracias nuevamente, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, es un placer saludarles de nuevo. Les saludé al principio, pero es un placer para mí tener la oportunidad de estudiar con ustedes la palabra de Dios una vez más. Es una gran bendición y privilegio que, eh, al igual que todos los que servimos al Señor, no merezco y alabo y adoro al Señor cada vez que Él me deja hacerlo, ¿verdad? Y en esta noche eh, es especialmente, al igual que todas las otras eh, momentos que el Señor me permitió hacerlo, pero una vez más se siente especial y siempre como algo más allá de lo natural, porque es el Señor mismo quien quiere hablarnos en esta noche. Entonces, vamos a continuar un poco lo que estudiamos el jueves pasado. Eh, alisté el agua y se me olvidó traérmelo. Muchas gracias. Cosas cotidianas de la vida. Pero bueno, eh, hoy vamos a continuar con lo que estudiamos el jueves pasado. Estuvimos estudiando en 2 de Corintios, parte del capítulo 4, los últimos versículos y los primeros versículos del capítulo 5. Vamos a continuar ahí y vamos a estar como tal vez envolviendo un poco más ese tema que hablamos la vez pasada y profundizando un poco más en algunas cosas. Entonces, eh, resumiendo un poco, el jueves pasado estuvimos estudiando cómo es que nuestra vida, en estos versículos, repito, en 2 de Corintios capítulo 4 y 5, vimos específicamente el 16, del capítulo 4 al 3, sí, al 4 del capítulo 5, estamos viendo. Entonces, en estos versículos vimos cómo debe verse nuestra vida, pasando a través de las dificultades, cómo deberíamos nosotros mostrar a Cristo cuando estamos pasando por estos momentos difíciles y cómo podemos también glorificar a Dios pasando a través de estas situaciones, a través de estos problemas, persecuciones, lo que sea. Vimos en este mismo capítulo 4, del versículo 8 en adelante, cómo Pablo hablaba de que ellos estaban siempre atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice que llevaban, el versículo 10 dice que llevaban siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. Vimos que todas estas situaciones que Pablo vivía no lo hacían a él desmayar, no lo hacían a él renunciar de su fe, ni renegar del Señor, ni mucho menos. Él más bien las consideraba pasajeras, las consideraba momentáneas y leves. Y vimos que eso se debía a que él tenía los ojos puestos en aquello que no se puede ver. ¿Verdad? Vimos que cuando ponemos nuestra vista en lo invisible, todo se pone en perspectiva, en la perspectiva correcta, ¿verdad? Porque ahí, sí, es cierto que hay 1 millón de perspectivas, eso es algo muy popular ahora. Es que depende de la forma en la que usted lo vea, pero hay una correcta, hay una perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios.
¿verdad? Y por eso nuestra perspectiva correcta de abordar temas, de abordar situaciones, es con nuestros ojos puestos en Cristo. Vimos que la forma en la que estimamos nuestro día a día es más correcta cuando fijamos nuestros ojos en lo que ha de manifestarse en la eternidad en nosotros, esa gloria de la que habla Pablo en este versículo 17 del capítulo 4. Nosotros muchas veces estamos estimando lo que nos pasa o valorando lo que nos pasa de una forma u otra, y lo hacemos incorrectamente porque no estamos con nuestros ojos puestos en Cristo y en lo que Él tiene para nosotros. Vimos que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo podemos decir que nuestro sufrimiento, por más grande que sea, es leve, y nuestro dolor y angustia es pasajero, aun cuando no se sienta pasajero, aun cuando tal vez han sido años de lidiar con una cosa o sufrir con otra cosa, es pasajero. Vemos que era pasajero en dos instancias, ¿verdad? Porque muy pocos de nosotros hemos vivido problemas toda la vida, muy pocos de nosotros nos vamos a morir teniendo el mismo problema. En algún momento se acaba una enfermedad, se acaba un problema, una crisis, una pandemia, en algún momento se tendrá que acabar y todo tendrá que desarrollarse para hacia afuera de esta situación, ¿verdad? Y también por el hecho de que cuando morimos o cuando el Señor nos lleve, todo eso va a quedar atrás. Vemos que es momentáneo y la idea con momentáneo es algo que pasa, algo fugaz, que pasa en un momento, porque una vida entera, 80 años, 100 años, los años que usted quiera imaginarse que va a vivir, son fugaces a la par de la eternidad, ¿verdad? Y decía yo la vez pasada que no es que la eternidad son muchos años y muchos días infinitos, no, es que vamos a estar en el cielo, fuera del tiempo, ya no vamos a estar sometidos al tiempo que muchas veces se nos alarga o se nos acorta dependiendo de cómo esté la situación o qué tan felices y contentos estemos. ¿Verdad? Vimos que es lo natural en alguien que ha visto la gracia de Dios en su vida, el anhelar, el estar presente al Señor. Es lo natural en nosotros como cristianos debería ser que deseemos cada día más estar presentes al Señor, o sea, estar ausentes de este cuerpo. Queremos y deseamos realmente ser revestidos de ese cuerpo celestial que Dios tiene preparado para nosotros. Como vimos en el versículo 4 del capítulo 5, decíamos que esto mortal, este cuerpo que se aflige y que se cansa, sea vestido o absorbido por la vida. Pero esto de poner los ojos en algo que no se puede ver, ¿verdad? No solo suena un poco ambiguo para la lógica humana, para nuestra mente, sino que realmente es algo que nosotros por nuestra cuenta, en nuestras capacidades, no podemos dimensionar, no podemos llegar a determinar y decir, bueno, esto es lo invisible, lo que no puedo ver, lo que no puedo percibir. No funciona así. Más bien, Pablo en 1 Corintios 2:14 nos dice ahí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es algo que va más allá de nuestras capacidades naturales. Poder si siquiera pensar en el amor de Dios, ¿verdad? Aunque Pablo ora para que nosotros, bueno, dirigido a la iglesia de Éfeso, pero también para nosotros ahora que podamos conocer las dimensiones de ese amor. No podemos entenderlas, no podemos tenerlas dominadas en un sentido de una definición o lo que sea, pero sí podemos conocerlas y eso es algo que vamos a estar estudiando hoy. Escapa de nuestra capacidad intelectual para dimensionar esa gloria que ha de manifestarse en nosotros. No podemos dimensionar, no podemos entender cómo es que eso va a pasar. Y por esto es que Dios también nos dio su Espíritu Santo, como lo vimos ahora, para que podamos ir conociendo estas cosas espirituales progresivamente conforme avanzamos. Porque ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que acabo de leer, cuando dice discernir, no es entender, no es tener dominado es que él es un experto en las cosas espirituales porque lo sabe todo. La palabra discernir ahí es como investigar, como tomar piezas y ir atándolas, ir descubriendo detalles nuevos y ir creciendo en ese conocimiento. Eso es lo que significa la palabra discernir. No significa dominar un tema por completo, y eso es lo que el Espíritu nos permite hacer. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con algo que va más allá de lo físico,
de los que podemos obtener sensorialmente. Él nos permite ir conociéndolo progresivamente. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar en el versículo 5, estudiando ahí. Voy a leer versículos 5 y 6. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El Señor, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nos ha dado las arras del Espíritu, dice ahí. Esa palabra arras en el original es arrabón, que es, tiene la idea de un pago inicial, o lo que nosotros llamaremos una prima, como algo que se da en fe del pago de la totalidad de una deuda o la totalidad del precio de algo, ¿verdad? Es una pequeña porción que se da por adelantado, ¿verdad? El mover y el actuar del Espíritu de Dios que podemos presenciar hoy en nuestra vida es también tan solo un poco de esa totalidad que hemos de experimentar en el cielo cuando estemos con Dios, cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Tendremos igual, el Espíritu de Dios está en todo lado, ¿verdad? Está con el ser humano, con todos, está en los cristianos y hemos conocido también y estudiado en varias ocasiones, incluso conmigo creo, pero si no con José. Y también va a haber una tercera tipo de interacción del Espíritu con nosotros que es sobre el cristiano. Pero la diferencia con todas esas y lo que va a pasar en el cielo es que ya no vamos a tener esta carne que está constantemente yéndose en contra del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a estar libres de eso. Eso es una realidad para nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a su Espíritu. Incluso esa lucha entre el Espíritu y la carne es una prueba veraz de que somos hijos de Dios. Estamos luchando contra esa carne, que el Espíritu de Dios nos está guiando hacia su voluntad. Pero también a mí me da mucha paz y mucho gozo pensar en que en algún momento, cuando el Señor decida llevarme, ya sea porque fallezca yo y ustedes se queden aquí o porque el Señor venga por nosotros en el rapto, vamos a ser libertados de eso, de esta carne que nos lleva siempre y nos quiere llevar en contra del Espíritu. Esta presencia del Espíritu era suficiente para darle a Pablo la confianza y también la seguridad de que esa gloria y esa plenitud realmente vendría en la eternidad, ¿verdad? Porque, nuevamente, usted puede aprenderse la Biblia entera y hablamos de eso la vez pasada. Usted puede saber esto, ya los versículos que estudiamos el jueves pasado y los que vamos a estudiar hoy, ya los estudiamos con José, ¿verdad? Ya pasamos por ahí. Podemos haberlos leído incluso 10 veces más. Pero necesitamos aprender de ellos y necesitamos vivir en estas verdades, porque si no, de nada nos sirve, ¿verdad? Y Pablo tenía presente que por más cosas que el Señor hiciese en él y a través de él, él estaba siempre ausente en el Señor. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y yo creo que eso también nos da una perspectiva acerca de qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y muchas veces, y no solo culpa de la gente que lo cree, pero también de la gente que lo enseña. Pensamos que si venimos a Cristo y creemos en Cristo, entonces todo va a estar bien, como si estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Que todo va a estar perfecto, ¿verdad? Y que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Pero eso es ignorar esto, que estamos ausentes al Señor, que estamos todavía en este cuerpo, en este mundo, ¿verdad? Jesús en Juan 17, cuando está orando al Padre, le pide al Padre que nos guarde del mal, no que nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Los tiempos buenos y malos debemos saber que ni aun los más hermosos y placenteros tiempos se comparan con poder experimentar el estar delante de Dios en la eternidad, el estar presente al Señor, presente en esa maravillosa gloria que va a haber en los cielos y de la cual vamos a ser también partícipes nosotros. Este mismo espíritu del que está hablando aquí Pablo, que le ha dado el Señor,
Es el que nos da esta confianza y nos capacita y fortalece para poder también discernir todas esas cosas que ya hemos estado hablando. Discernir las cosas espirituales, eso que como dije antes, y estoy redondando en lo mismo, pero es importante que no solo que lo escuchemos y lo memoricemos, sino que lo interioricemos, que somos incapaces de entender, somos incapaces de discernir lo espiritual. Porque nosotros, sin Cristo, aparte de la salvación de Cristo y lo que Él ha hecho, y sí, ahora estamos en Él, estamos vivos, pero antes estábamos muertos. Fuera de Él no podemos discernir nada de esto. Estas cosas son demasiado altas para ser vistas siquiera por nosotros. Y nuevamente, no estoy diciendo que las vamos a manejar, a entender, o que yo voy a poder explicarles a ustedes, o alguien va a poder explicarles a ustedes todo acerca de las cosas espirituales. Como dije antes, nuestra mente puede solamente ir conociendo progresivamente, pero lo importante es que vivamos en eso que vamos recogiendo y conociendo, vamos a tomarlo y hacerlo parte de nuestra vida, vivir eso que el Señor nos va mostrando acerca de Él. Versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y este es un versículo chivísima. Nuevamente, voy a volver a recargar lo que estábamos hablando ahora, pero nos lo da con un contexto que tiene ya otra cosa añadida, que es esto del Espíritu Santo. Dice, por fe andamos, no por vista. No nos movemos ni por lo que vemos, ni por lo que vivimos, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. Por fe es que andamos, por fe es que actuamos. Tantísimas cosas se ven en este mundo y nos dicen, ¿verdad? Estaba comentando ayer, si no me equivoco, ¿verdad? Dicen una cosa acerca, por ejemplo, de la pandemia, dicen otra cosa, ¿verdad? Y muchas unas se las cree y ya después no cree unas y después no cree nada porque todo el enredo. Bueno, como sea, hay tantas cosas que nos pueden decir ahora con todo lo de la situación política aquí en el país y demás, la situación, la crisis económica que se va a venir y todo eso, sí, pero no andamos basados en eso, no caminamos guiados en lo que nuestros ojos y nuestros oídos físicos oyen o ven, sino que permanecemos en Cristo. Como hijos de Dios, sí, escuchamos y tenemos que recibir toda esa información, ¿verdad? Y podemos tomar una posición y podemos y debemos más bien orar al Señor para que nos ayude a ser sabios en cómo actuar, pero no nos guiamos por lo que el mundo nos dice, por todo ese ruido que viene, sino que permanecemos en Cristo, en lo que Él dice. Permanecemos obedeciendo al autor y consumador de la fe en la que vivimos. Porque eso es Él, esa palabra autor es pionero, es el que comenzó en nosotros esa fe. También el que es el consumador de ella. En Él es que debemos permanecer. Es a Él a quien seguimos. Y nada más. Caminamos en esta tierra, con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Y esa es la única forma en la que un cristiano puede vivir de una forma que agrada a Dios. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Y puede haber mucho ruido, como dije antes, incluso desde adentro de su corazón. Yo creo que muchas veces, al menos personalmente, yo no sé ustedes, pero la mayor cantidad de ruido y distracciones que vienen a mi vida, vienen de mi corazón, de mi propia carne. Pero Jesús dijo que si somos sus ovejas, nosotros conocemos su voz. Vamos a distinguirla dentro de todo el ruido, dentro de todo lo que nos quiera mover de este camino. Podemos distinguir la voz de Jesús y seguirle. Por eso confiamos, dice el versículo 8. Y más quisiéramos, ¿verdad? Y aún nos es mejor irnos de este cuerpo en el que todo el mundo desea permanecer, ¿verdad? Todo el mundo, nadie quiere morirse, todo el mundo quiere verse
joven, todo el mundo quiere permanecer saludable y, por ejemplo, eh, hablábamos la vez pasada también acerca de eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos, y sí, tenemos que ser responsables y todo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no deberíamos tener temor de ir a orar por alguien, de ir a visitar a alguien a un hospital, con toda la situación, la peor situación que usted se puede imaginar. No deberíamos tener temor. Siendo guiados por el Señor, no hay nada que pueda detenernos, o deba poder detenernos más bien. Porque cuando el Señor nos guía a hacer algo, nos lleva a hacer algo, y no vamos por temor, eso es pecado, es desobediencia a Dios, porque realmente no confiamos en Él. Y no estoy hablando de que vayan a hacer nada tonto o irresponsable, o que más bien vaya a mal representar el nombre de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar su voz y a ser obedientes. Entonces, nosotros más bien deseamos irnos de ese cuerpo, porque todo el mundo quiere permanecer y vivir para siempre, para estar presentes a nuestro maravilloso Señor. Porque como lo dijo Pablo, y lo leímos la vez pasada, estar ausente a este cuerpo es estar presente al Señor. Y eso es algo que deseamos grandemente nosotros como hijos de Dios, o deberíamos desearlo. Yo creo que muchas veces fallamos en tener ese deseo como nuestro primer deseo. Versículo 9 dice, y por eso procuramos, ahí la palabra es ser diligente o desear activamente. No es solo que yo quiero, de verdad, yo quiero con muchas ganas agradarle a Dios, pero esas ganas no me llevan a moverme, no me llevan a actuar. No, ahí esa palabra procurar es desear, pero activamente, ser diligente. Dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Estando presentes en el cielo con el Señor o estando aquí en esta tierra, tenemos que procurar y ser diligentes en ser agradables al Señor. Porque es interesante, muchas veces sí queremos, ¿verdad? En un cierto sentido. Ah, qué mal, otra vez volví a caer, otra vez fallé en esto. O yo quisiera ser como tal persona que se ve que tiene un carácter tan noble y yo tengo un carácter tan feo, ¿verdad? Pero no, no estamos muriendo muchas veces a nosotros mismos para caminar en esa dirección. Estamos escuchando la voz de Dios, porque Dios, las herramientas que Dios nos da para mejorar en esos sentidos, para ser más como Cristo. Vamos a ver que al final todo tiene que ver con lo mismo, es acerca de quién es Cristo para mí. ¿Verdad? Dice, por la fe actuamos, volviendo ahí al versículo 9. ¿Verdad? Todo esto que hacemos, ¿verdad? Incluso el procurar serle agradable a Él, lo que sea que hagamos, actuamos, lo que tomamos, lo que dejamos, lo que hacemos, lo que deshacemos. Por la fe crecemos en Él, por la fe morimos a nosotros. Pero es por la fe que tenemos en quién es Él y lo que Él tiene preparado para nosotros. Y dice ahí, andar por la fe y no por vista, en el versículo 7, nuevamente, volviéndonos un poco ahí. Eso no significa que camino con la fe en que Dios hará algo que yo espero, o que va a ser algo que yo creo que Él debería hacer. Eso no es a lo que se refiere este versículo. Y sí, nosotros muchas veces, guiados también por el Señor, tenemos que tomar pasos de fe en que Él va a proveer, en el que Él va a guiar y demás. Pero no es como, ¿verdad? No veo la casa que quiero, no la estoy viendo porque el Señor no me la ha dado nada más. Pero yo voy caminando en esa dirección, ¿verdad? Y Él me la irá a dar en algún momento. No es ese tipo de actitud. O el carro que yo quiero, o la sanidad, por ejemplo. La sanidad es una cosa buena, oramos para que Dios sane a la gente, pero tampoco es que porque yo pienso que Dios me va a sanar, Él lo va a hacer. Y porque sirvo al Señor con ese deseo, ¿verdad? En que, de que Él me sane de una enfermedad, Él lo va a hacer. No es a eso a lo que se refiere este versículo. Y sí, Dios es más que capaz de dar lo que usted necesita,
de cubrir sus necesidades, es más que capaz y poderoso para sanar cualquier enfermedad. Pero ese no es el énfasis correcto en este versículo. Al menos no es uno que nos puede mantener viviendo para Él, como es el contexto en el que hemos estado estudiando, ¿verdad? Es como yo puedo atravesar estas situaciones difíciles glorificando al Señor. Cómo puedo atravesar esas situaciones difíciles y poder verlas como pasajeras o como situaciones soportables para no desmayar. No podemos vivir basados en lo que vemos o en lo que no vemos con nuestros ojos físicos. Y tampoco en lo que esperamos ver con nuestros ojos físicos. No podemos caminar y vivir nuestra vida como cristianos de esa manera. Es la fe en lo que nuestros ojos físicos nunca verán por completo. Podemos ver tal vez cosas que tengan que ver con el cielo. Yo puedo ver a Cristo en muchos de ustedes, la forma en la que aman, la forma en la que sirven. Podemos ver a Jesús en eso, pero a Cristo no lo vamos a ver físicamente o de una forma que tenga que ver con nuestros ojos físicos hasta que muramos y estamos en su presencia. Entonces es la fe que está basada en eso que no vamos a poder ver en esta tierra, que nos puede mantener firmes en Él y que lo que nos puede mantener queriendo agradar a Dios, es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9. ¿Cuándo no estamos presentes a Dios? Cuando estamos todavía presentes en este cuerpo, en esta tierra. Y esto incluye el no desmayar. Porque sí, y hay una gran diferencia. Puede ser la voluntad de Dios los cristianos golpeados, los cristianos heridos, sangrados, asesinados. Sí, hay cosas terribles que pasan. Y que algunas son directamente persecuciones en contra de Jesús, otras no. Pero hay cosas que igual nos afligen nuestro corazón, nos quebrantan y muchas veces nos dejan tirados en llanto y demás. Pero nunca es la voluntad de Dios que alguien renuncie a Él, que alguien desmaye, como lo dice Pablo aquí, que su corazón quede tirado por los suelos, sino que a través de esas situaciones más bien el ser interior sea renovado día a día, como estudiamos el jueves pasado. Y no quiere decir que Dios deseche a alguien que lastimosamente terminó en una situación así, pero no es algo que el Señor quiera que pase. Entonces tampoco, volviendo otra vez, tampoco puedo poner mis ojos en las cosas de este mundo para Dios, ¿verdad? Porque sí, muchas veces lo que mi carne quiere lo meto en un contexto cristiano, entonces ya está bien, y me guío conforme a eso, no. Yo puedo tener y mantener algo en un contexto cristiano que tenga que ver con la iglesia todo el tiempo que yo quiera, pero cuando el mundo o alguien más me lo ofrezca más rápido que Dios, entonces a esa persona es a la que voy a servir, a esa persona es a la que voy a seguir. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener cuidado. Mis ojos van puestos en Cristo, no en lo que yo creo que Él me puede dar o que Él quiere darme o lo que yo pienso que Él debe darme muchas veces, porque suena absurdo cuando lo decimos con la Biblia abierta, pero cuando estamos caminando en la calle, muchas veces nuestra carne llega a pensar y a hacernos creer que merecemos algo realmente, cuando no es así. Por eso es que vemos gente haciendo de todo para atraer a la gente a sus iglesias, porque tienen los ojos puestos en la iglesia. Y sí, yo quiero ver la iglesia llena, entonces si dan comida, yo voy. ¿Ya? Los que me conocen saben que sí. Entonces sí, demos comida, hagamos actividades, cosas que diviertan a la gente y mejor evitemos los temas que no, porque esos temas perjudican el crecimiento en número, claro, para ellos, de la iglesia. Pero eso no es tener los ojos puestos en Cristo, tener los ojos puestos en la iglesia como tal, como una institución, como si fuera una empresa. Y sí, y esto, ¿verdad?
con las personas que no creen en Cristo, está bien, ¿verdad? Bueno, no está bien, mi deseo es que se arrepientan y vengan al Señor, pero yo no voy a decepcionarme o decir, qué mentalidad más triste la de esta persona que es un no creyente. No, es lo lógico. ¿Verdad? Vivimos, antes de Cristo vivimos para nosotros, para servirnos a nosotros, para satisfacer nuestros deseos, pero los cristianos, y ahí es donde sí, ya no puede suceder esto, no podemos seguir caminando de esta manera. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Porque el punto de todo lo que hemos venido hablando, ya sea en este estudio, en el pasado, o todo lo que hemos estudiado en Ministerio Cela, todos estos años que esta iglesia ha sido utilizada en el Señor para entregar su palabra. El punto de todo eso no es la Biblia en sí, no es este libro, ni las palabras que están escritas aquí. Ese no es el punto de todo esto. No es la iglesia, como lo dije antes, no somos nosotros, no es nuestra salvación. Por todo eso estamos más que agradecidos. La Biblia es un milagro. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de buscar la historia de este libro, cómo se formó, cómo Dios lo ha protegido, lo ha guardado y lo ha mantenido hasta este día. Es un milagro. Y adoramos al Señor por eso. Imagínense si no lo tuviéramos. No tendríamos luz, tendríamos cómo guiarnos en esta vida. Pero ese no es el punto. El punto es acerca de quién habla la Biblia. Y Jesús lo repite muchas veces. Es acerca de quién habla la Biblia. Es de quién es la iglesia, no la iglesia. Es de quién soy yo, a quién pertenezco yo. Punto, no soy yo. ¿Quién nos salvó? No ni siquiera nuestra salvación, sino quién nos salvó sobre la persona de Jesucristo. Ahí es donde deben estar puestos nuestro corazón, nuestros ojos, incluso nuestros oídos. Cuando venimos a la Biblia, y vamos a leer eso ahorita, si pueden ir desde ya yendo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando vamos a la Biblia, vamos a ir buscando algo específico, un consejo que necesito, sabiduría, no sé, un proverbio. Ando buscando algo o quiero que el Señor me hable acerca de una situación. Sí, y es más que válido y excelente, ¿verdad? Y siempre instamos a cada uno de ustedes a escudriñar su Biblia. Pero cuando vamos a la Biblia, a este libro que Dios nos dejó, tenemos que ir, sí, con todas esas intenciones y demás, pero siempre con la intención de encontrar a Jesús en la palabra de Dios, de verle, de conocerle, de poder cerrar la Biblia y caminar y decir, conozco un poco más a Jesús que cuando la abrí, que cuando empecé a leer. Ese es el objetivo del por qué leemos la Biblia y la estudiamos. Como dije, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo, la primera vez que le puse atención y fue un estudio que alguien estaba dando y realmente vi lo que significaba. Yo puedo decir que me cambió la vida. Ahora la forma en la que leo la Biblia y la que estudio la Biblia es diferente. La forma en la que comparto la palabra de Dios, en la que predico el Evangelio, en la que adoro al Señor es diferente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y me puedo acordar muy bien de ese momento, fue que me percaté tal vez, voy a decirlo así, me percaté de que el conocimiento que me ayuda y me permite ser piadoso no es el conocimiento o el saber qué tengo que hacer y qué no hacer, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Porque eso todo el mundo afuera lo sabe. ¿Quién no sabe que matar es malo? ¿Quién no sabe que mentir es malo? ¿Quién no sabe que ser dadivoso es bueno y que decir la verdad es bueno? La mayoría de gente no vive conforme a esos estándares, pero lo creen. Es el conocimiento de Cristo Jesús, por medio del cual obtengo todo lo que necesito para la vida y la piedad. Eso es lo que me dice ese versículo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El conocer a Cristo es el que me permite vivir piadosamente. Esa palabra vida, nuevamente lo mencioné en el estudio pasado, la palabra es Zoe, es una vida espiritual, no se refiere a la vida biológica.
¿verdad? O a más vitalidad. Y si yo conozco a Cristo, entonces voy a estar más animoso y con más energía para hacer cosas. No se refiere a eso, que probablemente va a ser un producto secundario, terciario, no sé, pero es vida espiritual. Todo lo que yo necesito para vivir de una forma que le agrada a Dios en el Espíritu me ha sido dado por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Dios en su inmenso poder nos ha dado eso a través del conocimiento de Cristo Jesús. Y no es un reconocimiento de quién es Él, ¿verdad? Porque nuevamente, al igual que todo eso que mencioné antes, todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿verdad? Todo el mundo sabe dónde nació, ¿verdad? Que le llevaron mirra, que le llevaron oro. Todo el mundo sabe que son un pajarito, ¿verdad? Como en la película dicen. Todo el mundo ha visto esas películas, ha visto esas cosas y reconocen quién es Jesús, y que tiene colochos y ojos verdes y que es guapísimo, ¿verdad? Pero no le conocen. No es un reconocimiento. Es que para yo vivir como Dios quiere que yo viva, necesito conocer a Cristo. Aunque la Biblia nos dice qué debemos hacer y qué no, y tiene consejos y muchas cosas buenas, como le dije antes, yo debo ir a la Biblia sin perder el enfoque a quien estoy buscando, es a Cristo, a quien yo quiero conocer, es más a Cristo. Sí, y es cierto que cuando yo veo a Cristo, y veo la palabra, es como un espejo y logro también verme a mí como realmente soy, con todos mis pecados y demás. Pero yo no voy a ir a la Biblia a buscar esas cosas, sin buscar una esperanza o algo que me quite eso. Yo no voy a ir a ver todas las cosas malas que tengo en mi carne, sin pretender buscar conocer a Cristo para que Él me ayude a crecer. Es que es conocerle a Él en Mateo 5:39, si quieren ir ahí. De hecho, yo lo voy a buscar. Jesús está hablando con los fariseos ahí y les dice, pero yo os digo, perdón, Mateo, ya les digo cuál es. Se me perdió, llega al 39. Bueno, voy a parafrasearlo porque ya no lo encontré. En la Biblia dice, Jesús dice que los fariseos escudriñaban las escrituras porque creían que en ellas encontraban vida eterna. Y Él les dice, pero ellas dan testimonio de mí. Los fariseos, ¿verdad? Y todo, ¿a quién le caen bien los fariseos, verdad? No sé que usted lo haya leído en la Biblia o que lo haya visto en una película. A nadie le agradan los fariseos, son los malos de la película, aunque en realidad somos todos, pero ellos escudriñaban las escrituras, se les aprendían de memoria, más que cualquiera de nosotros. Pero Jesús les dice, ellas dan testimonio de mí, están hablando del Antiguo Testamento, y no es diferente con el Nuevo Testamento. Claramente la revelación es progresiva y tenemos muchos más detalles de Cristo, y incluso su nombre y lugar de nacimiento y todo, pero podemos incluso perder, incluso con el Nuevo Testamento, perder la perspectiva de que se trata de Él y no de la Biblia como tal. En Juan capítulo 17, 3, ese sí estoy seguro, Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Está orando al Padre y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, esa es la vida que el Señor nos ha dado, es para que le conozcamos a Él. Ahí está hermano agradeciéndome porque esa cita sí estaba bien. Sí, es que le conozcamos a Él, esa es la vida que Cristo nos ha dado, poder conocerle. Entonces, ok, pero necesito conocerle, pero ¿quién es Cristo? Y ahí es donde vamos a tomar un ratito para ver algunos pasajes, para tener una idea más clara acerca de quién es Cristo y cómo puede ser eso porque hablamos la vez pasada, ¿verdad? De que teníamos que tener puestos los ojos en lo invisible, pero como dije, es como algo que está por todos lados ahí y no entendemos muy bien, pero si conocemos a Cristo, ¿quién es Él? Podemos saber que vamos a estar en su presencia un día. Entonces podemos imaginarnos, como dice la canción, cómo va a ser estar ahí. Y eso nos puede dar paz, eso nos puede ayudar nuevamente a que todas las cosas que vivimos, sean buenas o sean malas, estén en la perspectiva correcta. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1
al 5 y vamos a estar leyendo ahí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el verbo está hablando de Jesús, en Arqueion Logos. En el principio era el verbo, ¿verdad? En el versículo, un versículo más adelante, creo que el 14 dice que el verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. Él es el creador del universo, ¿verdad? En el principio él ya estaba. En el principio Jesús estaba ahí. Él es eterno. Nunca comenzó a existir y nunca va a dejar de existir. Porque él no es una criatura, él es Dios. Dice, y todo lo que existe porque él lo hizo. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la razón por la que todo existe, por la que el universo existe, el tiempo, la materia, el espacio, todos fueron creados en un santiamén, porque Cristo lo ordenó así, porque él así lo hizo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1 más adelante, que él es también que sostiene todo eso. Y ese versículo 4, y en él estaba la vida. Y nuevamente esa vida es vida espiritual, Zoe, esa vida espiritual que usted y yo ahora tenemos. En él es el que está esa vida. Su luz resplandece en las tinieblas y ninguna tiniebla puede enfrentarse a su luz. Versículo 5. Ninguna tiniebla puede prevalecer contra la luz. Aquí dice que él era la luz de los hombres. Y la idea aquí es que ninguna tiniebla tiene oportunidad en contra de la luz de Jesús, contra él. O sea, no hay lucha. Muchas veces la gente tiene la idea de que Jesús y el diablo están en esas peleas, ¿verdad? De jalar la cuerda, a ver quién se va al charco. No es así. Jesús ya venció y nunca hubo duda, nunca hubo un temor de que Jesucristo iba a vencer. Él es Dios, no hay comparación, no hay pelea ahí. Vamos a ir a Hebreos 1, versículo del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primero, la forma más clara y por decirlo así, audible o visible en la que Dios se ha mostrado a los hombres. Antes lo hacía por medio de los profetas, de forma hablada, con profecías y demás, por medio de Moisés, ¿verdad? Con esa gran revelación que le dio al pueblo de Israel. Pero Cristo es la mayor revelación de Dios que ha tocado esta tierra, ¿verdad? Y todos sabemos la forma en la que lo hizo, tomando forma de hombre. Él vino, caminó en esta tierra, vivió, sufrió también. Él tuvo pruebas. En este mismo libro de Hebreos nos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo que sigue en el versículo 2 lo pone en perspectiva, porque sí, él vino, ya lo sabemos, pero ¿quién fue el que vino? Dice, el heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. No es un ángel, no es un arcángel, ¿verdad? Como algunas religiones enseñan. Es el creador mismo del universo. El que creó de la nada. No había nada. Y eso es de ese tipo de cosas que nosotros lógicamente no podemos entender. Pero no había nada. Y él habló y fue todo. Porque él así lo quiso solamente. El que vino a esta tierra fue el resplandor de la gloria de Dios. Dice que él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra imagen misma es como un sello, ¿verdad? Algo que representa completamente, algo que
representa lo más profundo de alguien, ¿verdad? Porque como mencionamos la vez pasada, yo no soy este cuerpo, ¿verdad? Porque usted me ve en la calle y me reconoce por esto, pero eso es lo contrario a lo que esta palabra quiere representar, es lo que está más adentro, que nadie puede ver, pero que es más bien más representativo y lo que realmente es Dios. Ese es Cristo, no lo que nosotros podamos pensar. Porque sí, y es claro que la creación, ¿verdad?, revela a Dios en muchos sentidos, pero Cristo es Dios y Él vino a esta tierra para que pudiésemos conocerle y para que pudiésemos también ser redimidos. Y ahí vamos también a tocar un poco de eso. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Él no solamente fue poderoso para crear todo, solo por su voluntad, sino que también sigue siendo poderoso hoy para sostenerla, hasta que un día Él quiera soltarla o soltarlo, el universo. Él es quien mantiene todo unido para que nosotros podamos estar aquí, podamos caminar en esta tierra. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y eso es una de las cosas más increíbles. Si pueden ir a Proverbios 17:15, de ese estoy casi totalmente seguro. Sí, Proverbios 17:15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío es abominación a Jehová. Es una tarea imposible. Esa palabra abominación es aborrecer, es algo que es repugnante a Dios, que alguien justifique al impío o que alguien condene a alguien que es justo. Eso va en contra del carácter de Dios y es imposible. Entonces, como yo siendo impío, como ustedes siendo impíos, habiendo fallado al Señor, pudieron ser justificados, porque Él mismo lo hizo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él era el justo. La justicia de Dios tenía que darse. Nosotros no podíamos ser, porque la gente dice, ¿por qué no perdona a todo el mundo y ya? Porque no funciona así. Él es justo. Y si Él hiciera eso, no sería justo. Por eso esa justicia tenía que derramarse, pero se derramó sobre el justo, sobre Él mismo. Él mismo vino y se puso en esa cruz por nosotros y recibió la ira de Dios para que nosotros no la recibiésemos. Dice que habiendo hecho justicia sobre sí mismo para nuestra redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí es donde Él está sentado. Ese es Jesús. Vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 4, a ver unos versículos ahí que son muy chivas. Mucha gente que debate acerca de Nabucodonosor en este capítulo, ¿verdad? Que si él realmente llegó a convertirse o no. A mí me suena como que sí. O sea, fue un impío y todo, pero la forma en la que él habla acerca de Dios aquí, poca gente he visto yo que se manifieste así. Versículo 34 al, sí, al 35. Daniel capítulo 4, 34 y 35. Dice, bueno, el contexto es él en su orgullo, ¿verdad? Pensando que él había levantado su reino y que nadie lo podía botar de donde estaba, fue reprendido por Dios, fue hecho como una bestia y fue tirado al campo a comer pasto y a estar con los animales, fue humillado por Dios. Pero dice que al final, en el versículo 34, del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es Dios, ese es Jesús. Es increíble
¿verdad? Como algo tan grande y algo que está tan claro en la Biblia podemos pasarle por encima muchas veces. ¿No? Conocer en su momento, ¿verdad? Porque tuvo que pasar un tiempo de humillación, reconoció al Altísimo, al que vive para siempre, al Dios eterno, dice ahí. A Dios cuyo dominio es eterno también. No, Él no solamente vive para siempre, sino que su dominio nunca deja de ser. No ha perdido el control nunca, ni lo perderá. Y hay gente que piensa que la historia, toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un accidente, que Dios dice, uy, qué torta, ahora cómo arreglamos esto. Él nunca ha perdido el control. Dice, cuyo reino permanece de generación en generación. Han habido reinos, gobiernos, anarquías, lo que usted quiera poner, póngale nombre. Todo lo que ha habido en esta tierra, pero sobre todos ellos siempre ha estado Dios. Sobre todo está Cristo. Toda autoridad dada en la tierra es dada por Él, también quitada por Él. Nadie ha tenido autoridad en esta tierra si Dios no se la ha dado, porque Él es el Rey, ¿verdad? Que permanece de generación en generación. Dice, porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nadie puede oponerse, ¿verdad? Él pone un gobernante, nadie puede oponerse. Él quita un gobernante y ese gobernante no va a decir, no, es que yo ahora tengo el poder y no me voy a bajar. Si Dios quiere, lo quita. Porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No importa el dinero que usted tenga, no importa lo que usted haya alcanzado, lo que usted haya construido, somos como nada comparados con Él. Eso somos comparados a aquel que es más grande que la Tierra, que el sistema solar en el que vivimos, que los miles de millones de constelaciones y galaxias que se distribuyen en la vastedad del espacio, todo lo que usted puede imaginar, que le vuela la cabeza a uno, le quiere explotar de pensar qué cosas tan grandes y hermosas hay allá afuera. Todo eso es pequeño, es como nada comparado con Él. Todo eso que para nosotros vemos el sol y cómo puede hacer crecer, ¿verdad? La energía a las plantas para que produzcan alimento o quemarnos la piel, incluso si nos exponemos a eso y todo el poder y la energía que eso tiene. Y es uno de los muchos soles que hay, una de las muchas estrellas que hay. Y todas esas Jesús las está sosteniendo en su mano, todo el universo lo está sosteniendo en su mano, así como nos tiene a nosotros en ella. Quien hace su voluntad en el cielo y también entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Nadie puede detenerle o arruinarle el plan. Es que yo iba a hacer esto, pero entonces Daniel me boicoteó. ¿No? Y tampoco nadie puede cuestionar sus acciones, sus intenciones, que todo le pertenece. Vamos a leer que, y pueden ir desde ya yendo a Colosenses capítulo 1. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando algo es suyo, usted hace lo que le place con eso. Nadie puede venir y decirle qué hizo o reclamarle. Ese es Dios. Y estos son varios versículos que voy a leer, no vamos a estudiarlos porque ya no nos da tiempo, pero vamos a leerlos todos corridos, del versículo 9 hasta el 23. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 23. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, y el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo oraba por esta iglesia de Colosa, pidiendo que ellos llevaran este fruto en toda buena obra, dice en el versículo 9, en toda buena obra, agradándole en todo a Dios. Esa era la oración de Pablo para ellos, y es mi oración para mí y para ustedes, y yo sé que es la oración de todos nosotros como familia en Cristo. Queremos que nuestros hermanos estén siempre llevando fruto en toda buena obra, que estén agradando en todo al Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Él oraba para que fuesen fortalecidos en paciencia, dice ahí, y en longanimidad. Esa palabra paciencia se refiere en el Nuevo Testamento, se refiere a la característica de un hombre que no se desvía de su propósito, no se desvía de su propósito y de su lealtad a la fe y a la piedad, o sea, del propósito que Dios le ha dado, sigue caminando siempre en él, a la fe que tiene en Cristo y a la piedad, que es el vivir como Dios quiere que vivamos, el ser parecido a Dios, ser como Dios. No se desvía de eso, incluso por las más grandes pruebas y sufrimientos. Eso es lo que significa la palabra paciencia, es una espalda fuerte, que no importa lo que me pongan encima, yo puedo continuar caminando, sin desviarme, sin caerme, sin ser derrotado. Él oraba para que estuviesen gozosos y dieran gracias al que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así como nosotros debemos estar gozosos porque Él también fue el que nos hizo aptos para participar de esta herencia que ahora tenemos. Y lo hizo gracias al sacrificio del Hijo. Como mencionamos antes, el creador y sustentador del universo, quien es antes de todas las cosas y quien tiene la preeminencia de todo, dice del versículo 16 en adelante, y quien lo reconcilió consigo mismo después de haber sido sus enemigos, porque eso éramos enemigos de Dios, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Para eso nos limpió, para eso nos rescató, para eso nos salvó, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, en la gloria, en el cielo. Si permanecemos firmes en la fe, dice versículo 23. Y eso fue a un gran costo. Gálatas 3:13. Voy a ir ahí un segundo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él nos libró de la maldición de la ley, haciéndose maldito al ser colgado de un madero. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es Jesús. Como ya dije antes, el que creó el universo, el que lo sostiene. También el que vino a la tierra siendo Dios, porque Él era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Vino a la tierra, vivió aquí, murió en la cruz y se hizo maldito por nosotros, para librarnos de esa maldición de la ley, para que tuviéramos libertad, para que podamos vivir confiados con nuestro gozo puesto, o nuestro gozo constante y nuestros ojos puestos siempre en Él. Y no es cosa sencilla, perdón, no es cosa sencilla, porque todos hemos tenido esos tiempos de que nos sentimos abrumados por todo lo que pasa, por todo lo que, muchas cosas a veces que se vienen de un solo.
en un solo momento, una sola vez. Pero si tenemos esa perspectiva, nuevamente, de esa gloria que va a manifestarse en nosotros, de ese lugar en el que vamos a estar, que vamos a estar con Cristo, y de quién es Él, que es el creador del universo, que no me necesitaba a mí, Él no necesita que yo esté aquí hablando, no necesita que usted esté ahí sentado, Él no necesita a ninguno de nosotros, pero Él, por amor a nosotros, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Esa perspectiva yo creo que puede mantenernos a nosotros sirviéndole a pesar de las dificultades, puede mantenernos adorándole a pesar de que los momentos no sean tal vez tan placenteros o tan confortables. Sobre todo puede mantenernos caminando a pesar de todo lo que estaba pasando, porque cuando vemos a Pablo, todo lo que él vivió y todo lo que vimos el capítulo del estudio pasado, todas esas cosas, parece imposible que alguien pueda levantarse y seguir sirviendo al Señor, seguir adorando al Señor, seguir orando. Pero es posible, porque él tenía esa perspectiva, él tenía los ojos puestos en lo invisible, él estaba caminando con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Y eso es, creo que lo que debemos orar, porque no es algo natural en nosotros, no es algo que si la pulseo un montón con mis fuerzas, o si lo deseo mucho con mi corazón, lo voy a lograr, como dice la gente. Solo Dios puede ayudarnos por medio de su Espíritu. Nos ha dado las armas de su Espíritu para poder vivir confiados en todo lo que pase, no importar lo que suceda. Entonces, vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nada de lo que hablamos hoy, nada de lo que hemos estudiado, Señor, toda nuestra vida, todo lo que hemos conocido de ti, Señor, no podríamos haberlo conocido, Señor, si no fuera por tu palabra, Padre. Gracias por tu Espíritu que nos permite discernir, aunque muchas cosas no las entendemos ni las llegaremos a entender antes de morir. Podemos conocerte, Señor, podemos conocer y ver qué es lo que has hecho, qué es lo que harás, Señor, dónde estaremos en la eternidad y eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos consuela, nos anima, nos da fuerza, Señor, para seguir. Quiero pedir, Señor, en esta noche por mis hermanos y mis hermanas, Señor, por aquellas personas que tal vez han estado pasando situaciones difíciles, han estado teniendo problemas, ya sea económicos, de salud, han estado desanimados, que han estado decayendo en su fe, Señor, que han estado alejándose de ti, Padre. Te pido, Señor, que en esta noche puedas estar tú con ellos ahí, Señor. Puedas hacerles sentir tu abrazo, tu amor, Señor, que puedas hablar a sus corazones. El que necesite ser animado, que sea animado, Señor. El que necesite ser fortalecido, sea fortalecido. El que esté lejos de ti, Señor, pueda saber y conocer, Señor, por lo que dice tu palabra, que tú le recibes, Señor. Que es tu deseo que vuelva a ti, Señor, como ese hijo pródigo. Cuyo padre celebraba al verle volverse. Pido por las personas que están enfermas, Señor, que han estado teniendo problemas de salud, Señor. Muchas veces es muy cansado, agotante, Señor, y difícil, Señor. Pero te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en la vida de cada uno de ellos, Señor, que puedan ser fortalecidos, que su fe, sobre todo, sí, queremos que sane su cuerpo, lo oramos, Señor, que fortalezca sus cuerpos, Padre, pero sobre todo su espíritu, que puedan estar firmes en ti, Señor. Y que a pesar del dolor o lo que sea, Señor, que estén pasando, puedan glorificar tu nombre y adorarte, Señor, por quién eres, porque eres bueno. En este momento les estás viendo, Señor. Conoces su situación y les amas y estás siempre proveyendo, Señor,
Y realmente, Señor, tal vez no es lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pero quieres lo mejor. Tu voluntad es lo mejor que puede pasar para ellos. Y eso es lo que oramos. Provee para nuestros hermanos, Señor, que están pasando necesidad, Señor, y ayúdanos a nosotros como iglesia también, Señor. Eh, si es tu voluntad eh, que seamos usados como cuerpo, Señor, para proveer a las familias, Señor, a las personas, también haz tú lo que tengas que hacer, Señor, para que sepamos de esas necesidades y también para proveer lo que se necesita. Pido que nos ayude, Señor, a vivir de esta forma, a vivir con los ojos puestos en ti, Señor. No hay, tu palabra dice que eres más sublime que los cielos, Padre. No hay nada en lo que podamos poner nuestros ojos que sea más hermoso y más agradable que tú. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti y que eso nos dé perspectiva, Señor, para caminar en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos fáciles y en los difíciles, para no desmayar. Vemos todo esto, Señor. Nuevamente te damos gracias. Te adoramos, Señor. Toda la honra y la gloria es, como siempre, para ti, Señor, porque eres el único que la merece. Amén. Ok, entonces vamos a tener unos anuncios. Vamos a ver. Darle aquí. Bueno, sí, sería nada más uno. El próximo domingo vamos a tener estudio por Facebook Live, ¿verdad? El próximo domingo no vamos a tener tal vez la dicha de verlos en el hotel, pero sí, por supuesto, vamos a estar estudiando la palabra de Dios aquí juntos. Entonces, recuerden, a las 9:30 de la mañana estamos siempre conectándonos y siempre nos llena mucho de gozo que ustedes estén ahí conectados, estudiando la palabra de Dios y adorando al Señor con nosotros. Entonces, vamos a estar estudiando y seguimos con el estudio de Apocalipsis. Eso, los datos de comunicación telefónico, las páginas y redes sociales de la iglesia, ahí están. Tenemos Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y creo que nada más, ¿verdad? Pero si tiene alguna sugerencia, algo que queremos saber, también puede mandarnos un mensaje. Todo menos TikTok. Tenemos peticiones, entonces vamos a orar por esas peticiones. Y bueno, sí, y después terminamos. Vamos a orar. Senia dice, está dando gracias por su hermana, Marisela Villalobos, que Dios le proveyó un trabajo. Vamos a dar gracias a Dios por eso. Por Sergio Ledesma, que tiene un tumor cancerígeno en el cuello. Mañana tiene una cita y le van a programar una cirugía. Piden por el gobierno de nuestro país, prudencia en la toma de decisiones, y por doña Berta también en sus circunstancias de salud. Y vamos a estar orando también nuevamente por Juan Luis. Entonces oremos. Señor, gracias, Padre, por estas peticiones que has puesto en el corazón de nuestros hermanos. Gracias por darles el ánimo, Señor, de compartirlas. Y queremos pedirte, Señor, por cada una de ellas. Senia, gracias por el trabajo que le proviste a su hermana, Señor. Y todos nos gozamos con eso, Señor. Pues sabemos que el trabajo lo das tú, Señor. Y que provee siempre eres tú. Y te agradecemos, te adoramos, Señor, por eso que hiciste. Te pedimos que también le des sabiduría y le des todo lo que ella necesite en cuestiones de capacidad, Señor, y ánimo para hacer su trabajo en la forma que glorifique tu nombre, Señor. Por Sergio Ledesma, el tío de Luis, Señor, te pedimos por esta cita que tiene mañana, Señor. Van a programar esa cirugía, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso. Podría llegar mañana, incluso, no sé si le van a hacer una evaluación o no, pero podría llegar mañana o el día de la cirugía y no tener nada, Señor. Porque así eres tú, poderoso. Pero te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad, ya sea un milagro o un milagro diferente por medio de la cirugía, Señor, que tú hagas tu voluntad y tu nombre sea glorificado en la vida de Sergio, Señor. Bendícele, Señor, y sobre todo que esto también le acerque a ti, Señor. Que pueda conocerte si no te conoce o conocerte más, Señor, si ya te ha conocido, Señor. También por gobernantes de este país, Señor, la situación es complicada, Señor, tú la conoces mejor que nosotros y que ellos, claramente.
Tú sabes qué es lo mejor y sabes también cuál es tu voluntad para este país. Te pedimos que la hagas, da sabiduría, somos obedientes, tu palabra es que debemos orar por nuestros gobernantes, Señor, y te pedimos que les guíes, Señor. Ellos puedan gobernar de una forma en la que podamos nosotros como iglesia, como cristianos, vivir pacíficamente, vivir tranquilamente. Que podamos entregar tu evangelio, que podamos glorificar tu nombre con libertad, Señor. Y después de ahí, Señor, haz tu voluntad en todo lo demás, Padre. Pedimos también por nuestro hermano Juan Luis, Señor, que tiene mañana el cateterismo, Señor. Te pedimos que tú estés con él, como decía antes, Señor, en este tiempo, Señor, que puedas fortalecerle, Señor, que puedas animarle y sobre todo, Señor, que pueda alinear, Señor, su corazón con el tuyo, Señor, y poner su confianza en ti. Nuevamente, que pueda tener los ojos puestos en el cielo, Señor. Pedimos por los doctores, por el personal médico que va a participar y todas las personas que puedan estar involucradas, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todos los procedimientos y también, Señor, que, ¿por qué no Juan Luis pueda ser de testimonio para ellos? Puedan, ellos que no le conocen, Señor, conocerte, Señor, y glorificar también tu nombre de esa manera, Padre. Pedimos todo esto, te pedimos por doña Berta, también tiene sus complicaciones de salud, Señor, que tú estés actuando en ella, Señor, que le fortalezca, que su espíritu, sobre todo, Señor, esté siempre fuerte en ti, que su fe esté puesta en ti en todo momento, Señor. Y haz tu voluntad en ella, Señor, regálale buen tiempo, Señor, con su familia, con sus familiares, Señor, haz tu voluntad en su vida y te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, por todo lo que has provisto y has hecho, Señor, para cada uno de ellos y también para nosotros, Señor, como individuos y como iglesia, Señor, ha sido demasiado bueno y te damos gracias por todo eso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Entonces sí, recuerden nada más, otra vez, el domingo a las 9:30, nos vemos por Facebook Live. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.